Por ejemplo, hay gente que piensa que, por ejemplo, los homosexuales no pueden ser fuertes, que tienen que ser delicados, y no es tanto así, y otras cosas. Ok, listo. Entonces, en tu caso me cuentas que los prejuicios se relacionan con grupos de personas en específico, de los cuales se construyen ciertos pensamientos, ¿cierto? Como la Sí, comunidad LGTB, entre otro tipo de grupos sociales, ¿cierto? sí, sí. Ok, listo, muy bien, muy bien. Excelentes apreciaciones. Seguimos con Lindsay Fernanda Garzón. Adelante. Pues, profe, para mí los prejuicios son una forma, por así decirlo, de etiqueta que le ponen a un tipo de personas. Por ejemplo, podría decir en las series que están haciendo ahora, que ahora siempre hay, por así decirlo, una gordita y la gordita es inteligente. ¿Por qué? Porque es la gordita o la típica rubia tonta o el deportista y que también es tonto. Esos son tipo estereotipos que se le pone a la gente más que todo al ver su físico. Por ejemplo, que si una niña lleva gafitas, segura que ya la inteligente, pero ¿quién dice que eso es así? Esos son estereotipos que da la gente y el mundo dependiendo de cómo lo representen en otros lugares. Listo, Lizzy, perfecto. Te me adelantaste a algo importante que vamos a tocar y es cómo también los medios de comunicación contribuyen a la construcción de prejuicios, ¿verdad? En tu caso, como dices, series, yo creo que también películas, ¿verdad? Historias que contribuyen al pensamiento y a las etiquetas que nosotros tendemos a poner en las personas. Listo, Lindsay, muy bien. Ya vamos a tocar, a profundizar un poco más ese tema. Perfecto. Seguimos con Juan Pablo González. Pues, profe, como dijo Lindsay, los prejuicios son opiniones negativas de una persona, pues como ya dijo, si a un, por ejemplo, ven a una gordita, entonces que porque es gordita, entonces así, entonces como un ejemplo, ver a una mujer o una niña con gafas, que la nerd, que no sé. Ok, perfecto. Juan Pablo, ¿los prejuicios son únicamente opiniones negativas? ¿Tú qué dices? Pues eso creo yo, no sé, profe. Ok, listo, perfecto. Bueno, ya vamos a profundizar un poco más en cuanto a esto. Pero muy bien, Juan Pablo. Seguimos con José Testit Zambrano. Profe, pues yo opino lo mismo que opinaron todos mis otros compañeros, como Lindsay, que los prejuicios son eso, como una idea que se lleva la gente antes de conocer a una persona. Pero pues yo creo que hay prejuicios buenos y malos. Ok, listo, perfecto, muy bien. Listo, ahí me dice la definición exacta de lo que es un prejuicio, ¿cierto? Ideas que construimos de una persona antes de conocerla, por eso se llaman prejuicios, porque juzgamos a la gente antes de conocerla o de conocer sus condiciones de vida particulares, ¿cierto? Por eso son prejuicios. Listo, tú me dices que hay prejuicios negativos y prejuicios positivos. Bueno, ya vamos a profundizar un poco en cuanto a esto. Muy bien, seguimos con Shari Dayana Zamora. Profe, pues yo diría que un prejuicio es como criticar a alguien por su aspecto, por cómo se ve y es, es como criticar a una persona por lo que ve. Ok, perfecto. El hecho de juzgar a una persona o atribuirle ciertas condiciones por el hecho de cómo se ve, de cómo se viste. Listo, muy bien, Sharit. Listo, y finalizamos con Sara y Daniela Pérez. Pues también hay prejuicios positivos y negativos, pero pues yo opinaría que generalmente son negativos, pues porque lo único que traen a la sociedad son mucha intolerancia. Y pues, por ejemplo, los positivos podrían ser como llevarse una idea anticipada de uno que se supone que ante la sociedad va a estar bien, pero que en realidad no necesariamente tendría que serlo. Listo, Saray, excelente intervención. Entonces tú me hablas de que existen prejuicios negativos y positivos, pero en general incluso los Sí, prejuicios positivos también pueden representar un problema en la sociedad, ¿cierto? sí, porque hacen como tener una idea que no precisamente debe ser esa. Ok, listo, muy bien, perfecto. Eso se ve reflejado, por ejemplo, cuando yo tengo dos estudiantes y yo pienso por la forma de vestir de uno de ellos
que él es el más aplicado, el más inteligente. Eso podría ser un prejuicio positivo para él, pero eso puede representar un problema para el otro estudiante, ¿verdad? Entonces, si bien también hay prejuicios positivos frente a las personas, esto también puede representar un problema para los demás, ¿cierto? Sí, señor. Listo, mi vida, muy bien. Listo, chicos, perfecto. Vamos a estar muy al pendiente de la siguiente lectura, de la cual vamos a desarrollar la siguiente actividad. ¿Listo? Tengamos presente entonces que los prejuicios se relacionan ampliamente con todo lo que ustedes están exponiendo el día de hoy. Son precisamente ideas o pensamientos preconcebidos que realizamos de las personas antes de conocerlas o antes de conocer sus condiciones de vida particulares, ¿verdad? Tengamos en cuenta que esos prejuicios, aunque a veces pueden ser positivos o negativos para una persona en concreto, a la larga pueden desencadenar diferentes dificultades sociales, ¿cierto? Tengamos en cuenta que los prejuicios también pueden ser positivos para nosotros como un mecanismo adaptativo y de supervivencia, ¿verdad? Suena un poquito raro, pero ya vamos a ver por qué. Pero en determinada medida, los prejuicios pueden comenzar a representar una problemática para toda nuestra comunidad. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿listo? Listo, chicos. Vamos a poner la lectura en pantalla y vamos a comenzar a llamar en orden de lista para que me colaboren con la lectura del día de hoy. ¿Listo? ¿Ya estamos viendo la lectura en pantalla? Sí, señor. Sí, señor, profe. Muchas gracias. Listo, comenzamos entonces con Luisa Valentina Alfonso. ¿Listo, Luisa? Sí, señor. ¿Desde dónde? ¿Desde la Cenicienta? Desde la ¿O desde Cenicienta, sí, dónde? señor. Ok. La Cenicienta y el Jorobado de Notre Dame son dos cuentos que todos los niños hemos oído desde pequeños. Cuando te vas haciendo un poco mayor y los analizas, concluyes que dan una imagen de la mujer relajada a las labores de la casa y que los gitanos son complementados como una subraza. ¿Sigo? Sí, continúa. En una sociedad que reclama una educación integral basada en la dignidad de la persona, hay que cuidar con especial esmero las actitudes que se fomentan en los niños, ya que mientras los adultos somos capaces o creemos ser capaces de objetivar la realidad, de ir más allá de las palabras que escuchamos, los niños van a aprender los conceptos, las actitudes, los gestos, todo lo que les enseñamos. Listo, mi vida. ¿Qué entendiste tú por ese pedacito que acabaste de leer? Mm, ¿Listo? Algo que... que... mm, que mientras uno va creciendo cada vez más, cada vez entiende mejor los cuentos, lo que es la Cenicienta, el Jorobado, porque cada vez uno va viviendo más y va aprendiendo más. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que uno entiende de esos cuentos? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan esos cuentos con los prejuicios? Pues el Jorobado de Notre Dame nunca me la he visto y nunca la he leído, más que la Ok, Cenicienta, sí. ok. La Cenicienta, pues, porque era pobre y pues no la querían. Y después se vistió así, el carrusel y todo, y ya. Ok, bueno, perfecto, no creas, pero dice una apreciación muy importante, ya te voy a decir qué. Bueno, Ujú. precisamente de esto se relaciona este párrafo, nos habla de que con el paso del tiempo, cuando somos mayores, nosotros vamos analizando un poco mejor los cuentos, las historias, los programas de televisión, ¿verdad? Muchas veces nosotros en Facebook encontramos algunas publicaciones de detalles que no nos dimos cuenta de las caricaturas que veíamos cuando eran niños, ¿verdad? Que con una mentalidad un poco más infantil no analizábamos tanto a profundidad, pero ya que somos un poco mayores ya podemos analizar un poco mejor y nos damos cuenta de ciertas cositas y de ciertas características, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, nos hablan particularmente de los cuentos que nosotros de niños leímos con tanta ilusión,
Pero con el tiempo nos damos cuenta de que estos ayudan a crear ciertos prejuicios en la sociedad, ¿cierto? Tenemos cuentos, por ejemplo, como el caso de la Cenicienta o el Jorobado de Notre Dame, que nos hablan o nos venden la idea de mujeres relegadas a las labores del hogar, ¿verdad? Mujeres que no tienen oportunidades, que no tienen fortalezas. También Sin nos venden la idea. ayuda. Así es, también nos venden la idea en este caso, por ejemplo, nos hablan de gitanos que son contemplados como subrazas, ¿cierto? En este caso también vemos ejemplos de racismo en ciertas historias, de clasismo también, que sin darnos cuenta comienzan a construir esos prejuicios en la sociedad, ¿verdad? En los niños que son de alguna forma las personas más susceptibles a captar este tipo de mensajes, pues comienzan a construir en ellos este tipo de ideas, ¿verdad? De que las mujeres son débiles, que no tienen fortaleza, ¿verdad? De que existen personas o razas inferiores a otras, ¿verdad? Que el hecho de ser una persona humilde es peor a ser una persona con clase de la alta sociedad. Son prejuicios que se van incorporando en la mente de los niños a partir de todo ese tipo de historias. Listo, muy bien. Seguimos con María Paula Andrade. ¿Eso, María? Señor, Listo, continúa por favor desde los valores. ok. Los valores entre la realidad y la utopía. Valores como el amor, la justicia, la igualdad deberían ser el motor que movieran el mundo. Sin embargo, no es raro actuar por egoísmo, envidia y rencor. Esta bipolaridad forma parte de la naturaleza humana y en ella reside su grandeza. Teniendo la posibilidad de hacer el mal, podemos no hacerlo. Que el mundo no nada bien o al menos lo bien que nos gustaría, también es cierto. Guerras, hambre, odio, persecuciones, atentados, y sin embargo no es menos cierto que todos sabemos que puede existir un mundo mejor, que todos soñamos con un mundo de paz en el que todos los hombres tengan los mismos derechos y la misma igualdad. ¿Digo, profe? Continúa, por favor. Estos deseos quedan recogidos en las legislaciones de los países. Así, en el título 1 de la Constitución Española, en el artículo 10, vemos cómo el fundamento del origen político y de la paz social se encuentra precisamente en la dignidad de la persona y en una serie de derechos inviolables que le son inherentes. Listo, hasta ahí nomás. Listo, perfecto. Regálame una idea de ese parrafito que acabaste de leer. Pues en la primera parte, así como dicen un pedacito que creo que todo el mundo hemos como pensado o soñado en algún momento en un mundo mejor. ¿Cómo sería nuestra vida si las personas pensaran de manera diferente o que todos tengamos los mismos derechos, porque no siempre nos dejan como expresarnos, por decirlo así? Así es. Listo, muy bien. Precisamente de eso nos habla este párrafo. Nos habla también de que existe en ese mundo, y acá hay una palabra clave, una gran bipolaridad que nos ataca a todos nosotros, ¿verdad? Por un lado, reconocemos y somos conscientes de que debemos comportarnos regidos por ciertos valores. Valores como el amor, la justicia, la igualdad, ¿cierto? Reconocemos que son elementos que deben estar presentes en nuestra vida. Sin embargo, a pesar de que reconocemos esas condiciones, nosotros a veces actuamos de forma diferente. Actuamos con egoísmo, actuamos con envidia y actuamos con rencor, ¿verdad? Aquí se presenta una bipolaridad, puesto que reconocemos que debemos actuar de una forma, pero terminamos actuando de una completamente diferente. Y es precisamente esos comportamientos los que comienzan a causar que en la sociedad comiencen a construirse ciertos prejuicios, asimismo como discriminación ante diferentes grupos sociales o ante diferentes personas en concreto, ¿cierto?
Listo, muy bien. Continuamos. Seguimos con Juan David Arévalo. Juan David, ¿estás? Bueno, David parece que no está. Bueno, seguimos. Arley Fernando Ariza. Presente. Listo, Arley, por favor, continúa la lectura desde sin embargo. Bueno, profe. Sin embargo, en el día a día todos transgredimos respecto a la dignidad de toda persona, condicionados como estamos por los juicios, estereotipos y prejuicios que hemos ido aprendiendo. Es fácil pensar que nosotros estamos libres de culpa, que jamás hemos hecho nada que haya podido dañar a alguien, pero no es así. Quizás es a escalas menores, pero todos hemos movido alguna vez por ellos. Nadie puede negar que alguna vez se ha llevado las manos al bolsillo para asegurar la cartera al pasar por delante de unos gitanos, o que ha habido murmuraciones sobre sobre qué ha debido hacer esa mujer para haber alcanzado un puesto tan importante, o que ante la roñosería de un amigo ha dicho ni que fuera catalán. ¿Sigo, profe? Continúa, por favor. Estos ejemplos, es verdad que nos revisten demasiada importancia en el día a día de las personas, pero según datos del Ministerio del Interior, un total de 38 mujeres murieron en los primeros 11 meses de 2001, víctimas de los malos tratos y víctimas de una sociedad machista, Continúa. en la que para muchas de ellas, al callar ante la furia de sus maridos, es una más de sus obligaciones conyugales. El 21 de marzo de este año, la banda terrorista ETA asesinaba a Juan Priade, concejal del PSOE de Orio. Juan Priade, una víctima más de un malentendido sentimiento nacionalista. El 31 de marzo de este mismo año, 14 personas han muerto en Israel, lugar donde se está maltratando por el cruel delito de pertenecer a una raza y religión distinta. Listo, hasta ahí nomás. Listo, papá. ¿Qué entendiste de esos dos parrafitos? De que los hombres estamos siendo muy machistas y estamos discriminando a las mujeres. Ok. Listo. ¿Y eso cómo se relaciona con los prejuicios? Pues no sé, no sé ¿Cómo? qué se relaciona. Ok, dale, no te preocupes. Bueno, aquí acabamos de leer dos párrafos bastante potentes, ¿verdad? En uno se nos habla precisamente de que todas las personas, de alguna forma o en alguna medida, caemos en los prejuicios, ¿verdad? Si bien todos somos conscientes de que debemos ser tolerantes, comprensivos con los demás, en ocasiones nosotros sin darnos cuenta también estamos cayendo en los prejuicios. Aquí se nos habla de algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos por la calle y vemos algún amiguito con algunas condiciones particulares, una forma de vestir bastante particular y una forma de hablar bastante distintiva, nosotros en algunos casos nos asustamos, ¿verdad? Nos asustamos, guardamos nuestras cosas porque pensamos que ellos nos van a robar, ¿cierto? En algunos casos, los prejuicios pueden ser funcionales y adaptativos para nosotros, ¿verdad? Puesto que nos ayudan a reconocer inmediatamente el peligro y nos ayudan a protegernos antes de que algo malo nos pueda pasar, ¿cierto? En algunos casos esto puede ser adaptativo y funcional, pero en algunos casos
puede ser simplemente dañino para nuestra sociedad. Tengamos en cuenta que todos en algún momento hemos caído en ser personas prejuiciosas que juzgan antes de conocer a los demás. En algunos casos puede ser algo positivo para nosotros, pero en otros pueden desencadenar diferentes problemáticas sociales, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuáles? Aquí se nos hablan de algunos casos, algunos fenómenos sociales que se reportan en nuestra comunidad. Fenómenos como cuáles, como por ejemplo el maltrato a las mujeres, ¿verdad? Que en muchos casos se origina a partir de prejuicios que desarrollan en torno al hecho de que muchas personas piensan de que las mujeres deben ser personas débiles, personas sumisas, que deben someterse ante los maltratos de su marido, ¿cierto? Otra problemática social que se desarrolla en torno a los prejuicios es el racismo. Cuando nosotros vemos de forma inferior a un grupo determinado de personas o a una raza en particular, por el hecho de que muchas personas piensan que éstas deben ser inferiores a otras razas en particular, ¿verdad? Entonces, cuando comienza a desarrollarse racismo e intolerancia, también podemos decir que esto es un problema que se desencadena a partir de los prejuicios sociales, ¿cierto? Listo, chicos, ya casi vamos a acabar para comenzar con la actividad. Listo, seguimos con Arbey Felipe Benavides. ¿Listo, Arbey? Sí, señor. Listo, continúa por favor desde ante una serie. Bueno, ante una serie de datos como una no puede menos de preguntarse qué ha pasado con estos derechos humanos, firmados en el 1948. Pienso que tras más de 50 años de vigencia ya deberían estar implantados. Derechos que nos recuerdan que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia. Debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. En el artículo 2 nos recuerda que todos y no solo unos pocos, como vienen siendo habitual, tenemos los derechos y libertades proclamados en la declaración, haciendo hincapié en que nadie debe quedar discriminado por la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica y nacimiento. Listo, continúa por favor. ¿Sigo? Siguiente párrafo, sí señor. El cumplimiento de estos derechos, de estas libertades, tiene que conseguirse, lograrse de alguna forma. Es obvio que la educación tiene un papel primordial para lograr que estos fines sean conseguidos. Para ello, de una importancia vital a la educación en valores. La LOCSE plantea la educación en valores como un trabajo sistemático a través del cual podemos y debemos desarrollar los valores explicitados en nuestra Constitución y que deben ser la base de la democracia. Por ello, trata de orientarse a la consecución de los siguientes fines: la formación en el resto de los derechos y libertades fundamentales, y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Listo, muy bien. Listo, regálame una reflexión chiquitica de eso que acabaste de leer. Pues que todos tenemos el derecho a, pues a algo, ¿no? Y pues que importa cómo somos, el derecho, no, nada de eso. Y pues que todos tienen que tener respeto así. Ok, listo, bien, que en general todos tenemos derechos humanos, ¿verdad? Y que estos deben ser respetados, pero los prejuicios en muchas ocasiones causan que nosotros atentemos
en contra de los derechos humanos fundamentales de los demás. Derechos como cuáles, derechos como la libertad de expresión, ¿verdad? Derechos como la dignidad, diferentes derechos que son atentados cuando comienzan a desarrollarse ese tipo de prejuicios en nuestra comunidad. Listo, muy bien. Listo, chicos. Ya casi acabamos. Última persona. Yulitza Liliana Betancourt. Aquí, profe. Listo, Yulitza. Por favor, continúa la lectura desde para conseguir esta educación. ¿En dónde, profe? Perdón. Desde para conseguir esta educación. Ya voy. ¿Dónde, profe? Es que me perdí. Aquí donde te tengo sombreado. ¿Sí estás viendo la pantalla? Sí, pero es que estoy en el celular y como que se ve pequeño. Listo, Casi dale. no se ve, profe. Coloca el celular en horizontal y amplía un poco la pantalla. Donde dice, arriba de donde dice si educamos en prejuicios, en el texto de arriba. Arriba, sí señora, donde dice para conseguir esa educación, que está en azulito. Ya vi. Para conseguir esta educación en valores, toda la comunidad educativa debe implicarse en la construcción, en la participación de forma efectiva y coherente, ya que solo de esta forma conseguiremos, además de enseñar, educar, es decir, guiar en la construcción de una personalidad humana. ¿Sigo? Sí señora. El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad, singularmente el respeto a todos los derechos y libertad fundamentales. ¿Sigo? Continúa, sí señora. Resulta paradójico observar que si uno de los fines principales de los LOCSE es la educación en valores, pese a los mejores esfuerzos de muchos padres y maestros, los niños aprenden a prejuzgar y a discriminar. Antes de los 2 años de edad, los niños son conscientes de las diferencias raciales y a partir de los 3 se empiezan a añadir ciertos juicios de valor a estas diferencias. Entre los 4 y los 6 adoptan comportamientos estereotipados en cuanto a las razas y empiezan a rechazar a unos niños diferentes por su raza o por algún problema físico. Listo, mi vida. Dale, una reflexión chiquitica así de lo que acabaste de leer. Pues que los niños desde muy pequeños empiezan. Muy bien. ¿Empiezan a qué? Hola, hola. Y ya. Yulitza, no te escuché. Te escuché hasta donde los niños desde muy pequeños. Los niños desde muy pequeños que ellos empiezan a discriminar también por culpa de la sociedad porque los influencian o de algunas escuelas que son como decir, digamos, hay escuelas que son como las de las monjas, esas que son como homofóbicas, que sí, digamos, son homosexuales, los tratan mal, les quitan derechos, hasta hay en algunos casos que les prohíben el ingreso a otros países. Y no debería ser así. Ellos deberían tener los mismos derechos que nosotros. Ya.
Ok, perfecto, muy bien, así es. Ese último parrafito nos habla de que los niños precisamente desde muy temprana edad comienzan a desarrollar diferentes conductas y comportamientos relacionados con un comportamiento prejuicioso. ¿Verdad? Nos hablan de que sorprendentemente los niños desde los 2 años de edad ya comienzan a establecer ciertas diferencias de tipo racial, ¿verdad? Ya comienzan a discriminar y a establecer diferencias entre personas de diferente color. Desde los 3 años los niños ya comienzan a atribuir ciertas características diferentes con base en el color de piel y después de los 4 años, los niños ya comienzan a discriminar y a tener algún tipo de rechazo por personas que tengan una raza diferente o una condición física completamente diferente. ¿Cierto? Entonces nos habla de que los prejuicios comienzan a instaurarse en la mente de las personas desde muy temprana edad. También nos habla de cuáles son precisamente las formas o los mecanismos que tenemos para comenzar a contraponernos a los prejuicios en la sociedad. Entonces se nos habla de una educación integral, ¿verdad? En la cual cada persona comience a desarrollarse autónomamente y en la cual cada persona pueda comenzar a constituirse a sí misma de forma completamente individual, ¿cierto? Es la estrategia que tenemos para contrarrestar los prejuicios sociales que se presentan en nuestra comunidad. Listo, muchachos. Entonces, comenzamos con la actividad del día de hoy. Bien, se las voy a poner en pantalla. Profe, Tenemos 10 no, minuticos. es que yo no te escuché cuando me llamaste. Es que tengo problemas de internet. Dan Alexandra, ¿me recuerda su apellido? Pero es que el profe está llamando para leer. Sí, pero es que no me llamaste para llamar lista. O no sé si llamaste. Sí, señora, sí llamamos. Mi vida, nuevamente tu apellido, no te escuché. Chacón, parto. Chacón. Ah, Sí, Chacón. señor. Sí te llamé, pero bueno, ya te puse en la lista, bueno. Bueno, profe, gracias. A ti. Listo. Listo, ahora sí vamos a presentar la actividad del día de hoy. Muy atentos, por favor. Listo, ¿ya la estamos viendo? Sí, señor. Listo, Sí. chicos, adelante. Comenzamos con la actividad, por favor. Profe, se toca responderlo de acuerdo a la lectura o como a una opinión de uno. Podemos integrar la visión de la lectura y también su visión personal. Claro que sí.
Profe, ya acabé. ¿Listo, ya acabaste? Sí, señor. Ok, muy bien. La actividad ya está en la plataforma para que podamos subir la evidencia. ¿Listo, chicos? Profe, yo si algo me demoro un poquito porque, pues, como te digo, mi conexión no está muy estable el día de hoy. Dale, no te preocupes. Bueno, muchachos, generalmente nosotros damos como plazo una semana para entregar cualquier tipo de actividad, pero con esa en particular sí les voy a pedir el favor de que la enviemos en lo posible el día de hoy. ¿Listo? Puesto que vamos a ya cerrar calificaciones del primer periodo. Entonces, por favor, les recomiendo que esta actividad en lo posible la enviemos el día de hoy. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces las personitas que no han terminado se quedan mientras la finalizan y los que ya pueden irse retirando y pueden ir subiendo la actividad a la plataforma. Chao, Listo, chao, profe. profe. Chao. Chao, chicos juiciosos. Chao, profe. Profes, la idea es que como esta niña no trae boletín del primer periodo académico, entonces estaríamos muy encima para sacar una normativa, por lo cual lo vamos a manejar de la siguiente manera. Ustedes desde el Classroom van a elegir 3 o 4 actividades y le van a decir a la estudiante Chao, profe. las actividades que Chao, chicos juiciosos. Chao, profe. Chao, chicos, muchas gracias. Juiciosos.